versículo 29 al 31. Mateo capítulo 15, versículo 29 al 31, que dice así. Pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mulos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Fijaros, hermanos y hermanas, y amigos que nos visitáis, este texto que acabo de leer es un texto que está de alguna forma, es una especie de localismo, es como una especie de sándwich. Está entre los versículos antecedentes, los versículos que son anteriores, nos está hablando de cómo el Señor sanó a la hija de la mujer cananea. Y el Señor hizo un milagro impresionante sanando a esta niña, a la hija de esta mujer que estaba atormentada por un demonio, y el Señor la sanó. Este es un milagro que, digamos, es un milagro, por decirlo de alguna forma, es un milagro de tipo familiar, es un milagro que se encuadra en una casa. Es el milagro que ocurre cuando alguien se acerca al Señor, le pide por su hija y el Señor sana a esa hija, cura a esa hija. Y seguramente en esa casa ni la madre, ni la hija, ni los que habitaban, ni posiblemente los que estaban alrededor, los vecinos y familiares, iban a olvidar nunca ese día, iban a olvidar lo que el Señor hizo con esta chiquilla. Es un milagro que tiene que ver, digamos, en un entorno familiar. Pero si vemos después los versículos siguientes al texto que hemos leído, está hablando de la limitación de los 4.000 personas, sin mencionar a los niños ni a las mujeres. Es decir, había miles de personas allí. Si antes es un milagro, digamos, por decirlo de alguna forma, más localizado, más privado, aquí es un milagro más general, más público. En el otro sana a una niña y aquí da de comer a más de 4.000 personas que se habían tenido para escuchar y para seguir también las enseñanzas de Jesús. Por eso he dicho que está comprendido ese texto entre dos grandes cosas: un milagro de una niña y un milagro de dar de comer a una multitud. Y en medio de esta situación se encuentra este texto maravilloso que acabamos de leer. Fijaros que dice el versículo que pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí. Subiendo al monte se sentó allí. Es muy interesante esta figura de subirse al monte. A veces usamos la expresión de subirse al monte como que tenemos un picte. Este está en el monte, este se ha ido al monte o cerros de Úbeda, como también se dice, ¿no? Cuando se habla en las escrituras del monte, de los montes donde Jesús subió, realmente es interesante. Yo te animo a que tú en tu casa puedas meditar sobre los diversos montes que aparecen en la Biblia y sobre todo en los diversos montes donde Jesús ministró. Jesús ministró en varios montes. En el Evangelio que estamos viendo, en el Evangelio de Mateo, aparecen algunos. Y ahora que dice en el capítulo 5, versículo 1 de Mateo, capítulo 5, versículo 1, que dice: viendo la multitud subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo. Y ahora que aquí encontramos cómo Jesús empieza el sermón más importante para muchos que ha dado Jesús, donde incluso personas que no son cristianas te dicen que este sermón realmente es impresionante y que posiblemente todo el mundo conoce, por lo menos como los tambores, han escuchado tambores. Aunque la gente no lea el sermón del monte ni conozca el sermón del monte, casi todo el mundo sabrá más o menos de referencia lo que es el sermón del monte. Y fijaros que aquí Jesús empieza esta predicación del sermón del monte, lo hace subiendo al monte y sentándose, vinieron sus discípulos y les enseñaba abriendo la boca. Aquí vemos cómo Jesús está en ese monte y cómo Jesús ve a esa multitud que está siguiendo y se sienta y les enseña acerca de la palabra y de la propia realidad que este grupo de personas necesitaban escuchar. En Mateo, en el capítulo 14, en el versículo 23 del mismo libro, 14, versículo 23, dice, Mateo 14, versículo 23, dice así también.
Despedido de la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Fijaos que Jesús aquí ha pasado también, ha tenido otro milagro, ha hecho otro milagro, en este caso es la alimentación de los 5.000. No confundamos la alimentación de los 5.000 con los 4.000. Hay personas que dicen que es el mismo milagro, no tiene nada que ver. Son en sitios diferentes, en contextos diferentes, con cifras diferentes. Y aquí, después de hacer este milagro de los 5.000 sin contar, también con los niños y con las mujeres, Jesús se va a una barca delante de la otra ribera, y fijaros que desde que subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Es interesante cómo Jesús, después de hacer ese milagro impresionante, de darle de comer a esta cantidad de gente, de personas, lo que hace Jesús es, en vez de ir después recogiendo autógrafos, en vez de ir diciendo a la gente quién lo ha hecho, en vez de esperar que la gente vaya y le den para ponerse en la espalda, por gracias por darnos esta comida tan buena que nos ha dado, Jesús, después de este trabajo, de este servicio, lo que hace es subir al monte a orar aparte. Jesús está rodeado de una multitud, pero necesita estar solo. Necesita estar solo. ¿Sabéis, hermanos? Necesitamos estar solos. Una cosa es que estemos en soledad, que nadie quiere estar en soledad, y otra cosa es que necesitemos de vez en cuando estar solos. Hace poco leí unas encuestas que se ha hecho en Europa, en todos los países europeos, y es interesante porque dice esta encuesta, este estudio que se ha hecho, que las personas que se sienten más solos, al contrario de lo que muchos pensamos, no son la gente mayor, no son los ancianos. Las personas que se sienten más solos son los jóvenes. Y a partir de una escala de edad entre los 19, 20, 21 años hasta los 25, son los jóvenes que se sienten más solos. Es interesante. Todo el mundo pensamos que son los ancianos, que son las personas mayores los que se sienten solos. Y no. Los jóvenes en Europa hoy en día en esa franja hay muchos jóvenes que se sienten solos y lo tienen todo, es una especie de paradoja. Los jóvenes tienen de todo, los jóvenes tienen en su casa ordenadores, portátiles, tienen una vida hecha, tienen sus familias, y sin embargo, los jóvenes en Europa son personas que se sienten, muchos de ellos, solos. Eso nos debería hacer pensar. Nos debería hacer pensar por qué los jóvenes están solos, o un gran número de jóvenes se sienten solos en la situación en la que estamos viviendo. Aquí Jesús, después de estar con la gente, después de este milagro, subió al monte a orar aparte. La necesidad de orar, la necesidad de buscar al Padre. Y después también vemos porque quería estar solo. A veces encontrarte solo es una bendición. A veces ir a un sitio, a un retiro, a un lugar. Hace años estábamos como iglesia precisamente rondando. Fuimos, no recuerdo si fue en Semana Santa o fue en un retiro, no me acuerdo muy bien. Pero cuando llegamos allí, al campamento, me encontré con un pastor que yo lo conozco, de hecho lo invité a la iglesia a predicar, yo le invité a su iglesia y le digo, hombre, ¿qué haces aquí? Y me dijo, estoy solo buscando al Señor. Estoy en un retiro espiritual buscando al Señor. Y había estado toda la semana allí solo buscando al Señor para él, para la congregación que pastoreaba, para ver lo que Dios tenía que decirle, etcétera, etcétera. No estuvo con nosotros en el retiro, nosotros seguimos con nuestras actividades y él no se involucró con la iglesia, pero estaba allí buscando al Señor en soledad durante una semana. Siempre es bueno pararnos, reflexionar, meditar, ¿a dónde vamos? ¿Cómo estamos? ¿Qué estamos haciendo? ¿En qué momento de la vida espiritual estoy? ¿Estoy avanzando? ¿Estoy retrocediendo? ¿Estoy lleno de gozo? ¿Me siento triste? ¿Tengo una vida de victoria? ¿Tengo una vida de derrota? Siempre es bueno de vez en cuando pararnos, meditar sobre este tipo de cosas. Y Jesús aquí subió al monte a orar y a buscar la soledad en ese tiempo de reflexión. Mirad lo que dice en el capítulo 17, los versículos 1 y 2. Capítulo 17, versículo 1 y 2 dice: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto,
y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. No voy a hablar mucho de esto, porque el miércoles pasado lo estuvimos hablando del estudio bíblico, pero fijaros que eso se va a otro monte. Eso se va a otro monte. Se va a un monte a predicar el sermón, lo que conocemos el sermón del monte, se va a un monte a estar solo y a orar, y aquí vemos cómo él también va a un monte alto con la particularidad de que en este monte alto se lleva a 3 de sus discípulos, a los más íntimos, a los que están con Pedro, Juan y Santiago, se los lleva a este monte, y aquí se resplandece su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como lo que conocemos como el monte de la transfiguración, donde Jesús cambió por completo. Fijaos, hermano, que Jesús, como hemos visto en estos textos, acostumbraba de alguna manera a estar en los montes, en las montañas, y predicar desde los montes. De la misma manera que un rey daba audiencia a sus súbditos para escucharles, vemos como Jesús aquí sentado en el monte, le está dando audiencia a los súbditos. Y es interesante porque los súbditos que están mirando a Jesús se sienta y empieza a enseñar. Esos súbditos no son gente de la nobleza, no son príncipes, no son princesas, no son condes, no son caballeros, no son cortesanos, no son ricos, sino que son cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos. Esa fue la audiencia que Jesús tuvo. No tuvo la audiencia de un rey normal y corriente que recibe a los nobles y a los ricos y a la gente poderosa. La audiencia que tuvo Jesús como rey, los súbditos que tuvo Jesús como rey, fue este grupo de personas que hemos leído. Y fijaros que quiénes eran este grupo de personas. Dice, en primer lugar, que eran cojos, es decir, personas que no podían andar bien, personas con piernas desiguales, personas que muchas veces tenían que pedir ayuda a los demás para poder sobrevivir. En la Escritura encontramos varios casos de personas cojas que el Señor sanó. Todos conocemos también a mucha gente que se ponen en las calles y se ponen en sitios, en iglesias, en lugares a pedir dinero porque son personas que no tienen capacidad, no tienen las piernas para poder hacer su trabajo, a hacer cosas y piden limosna. Y pregunto yo, te digo yo a ti también en esta mañana, ¿no habrá también cojos en la vida espiritual? ¿No habrá también personas que en la vida espiritual cojean de una pierna o de las dos? ¿No habrá creyentes que han dejado de andar en los caminos del Señor? Yo te animo que durante esta semana tú leas el libro de Efesios y te animo que leas y subrayes las veces que se habla del andar del cristiano, del andar del cristiano. Y el libro de Efesios nos habla de la importancia de ese andar en Cristo. Cada día, de andar en luz, de andar en amor, de andar viviendo del Espíritu Santo. Yo te animo a que lo puedas hacer, porque una cosa que tenemos que entender es que si no andamos en los caminos del Señor con las piernas espirituales que Dios nos ha dado, nos vamos a atrofiar, hermano, y vamos a dejar de caminar en el mejor de los senderos que hay, que son los senderos de Dios. Dios nos ha dado 2 piernas, no solamente nos ha dado 2 piernas físicas, sino que Dios nos ha dado también 2 piernas para no estar cojos espiritualmente, que son la palabra de Dios y la oración. Si tú no tienes si una de estas armas que Dios nos ha dado, de estas bendiciones que Dios nos ha dado, es la oración y la palabra de Dios, si tú no tienes una de ellas, estás cojo. Yo te voy a contar, si tú no tienes las dos, no solamente estás cojo, sino que no podrás andar jamás en tu vida espiritual con el Señor. Hay creyentes que no oran, hay creyentes que no leen la palabra, hay creyentes que tienen anemia espiritual, hay creyentes que no se alimentan, hay creyentes que su sangre no es fibrina, como decía Spurgeon. Hay creyentes que pasan solamente 1 minuto al día orando al Señor y no pasan tiempo buscando al Señor. Y cerrando la puerta de su aposento, se meten dentro de su casa y se ponen a clamar al Señor. El arte de la oración, por decirlo de alguna forma, la capacidad, el penetrar en la palabra, de estudiar la palabra, se está perdiendo a pasos agigantados. La gente ya no estudia la palabra de Dios, la gente ya no profundiza en la palabra de Dios, la gente ya no ama la palabra de Dios, la gente ya no usa la Biblia porque usa los móviles y es que lo usan.
usan los aparatos que muchas veces lo que nos impide realmente es acercarnos a la voluntad de Dios, a lo que Dios nos dice. Hay gente que no busca en el Señor ni nada y nada en oración. Y si dan las gracias al Señor en la comida, es un milagro también. Somos cojos espiritualmente si no tenemos la palabra de Dios. Somos cojos espiritualmente si no buscamos al Señor en oración. Y te voy a decir una cosa que tú sabes de sobra. Un creyente que tenga las dos piernas fuertes, un creyente que ande en los caminos del Señor con la palabra y con la oración, es un creyente poderoso. No poderoso por él mismo, sino por el efecto del Espíritu Santo en su vida. Un creyente que no ame la palabra de Dios, que no aplique la palabra de Dios en su vida, y un creyente que no busca al Señor en oración, será un mendigo. Será una persona que siempre estará pidiendo a Dios. Será una persona que se sienta en el suelo pidiendo cosas espirituales a los demás, porque él no lo tiene. No se escoge espiritualmente. Coge esas dos piernas que Dios nos ha dado. Coge la oración y la palabra, el estudio de la palabra de Dios para alimentar tu vida. Y si no puedes, vas a los pies de Jesús. Si no puedes, vas y dices a Jesús: Señor, ayúdame a que mis piernas sean fuertes. Ayúdame a buscarte. Ayúdame a leer tu palabra, a aplicarla en mi vida. Ayúdame a buscarte también en oración. Fijaros que aquí nos dice ese primer grupo de personas que lo componían los pocos. Después nos dice los ciegos. Los ciegos. Personas que nunca han visto. Personas que nunca han visto. Yo tengo que confesar, tengo que decir que llevo mal, lo digo honestamente, llevo mal ver a la persona ciega. Yo puedo, a veces me enfado con Dios, a veces me quejo con Dios, yo sé lo que hay detrás, todos lo sabemos, yo sé que está el pecado, yo sé que está la condición humana, que ha infringido las normas de Dios, yo sé que estamos viviendo, cuando le damos las palas a Dios, eso afecta no solamente en el alma, sino que afecta también físicamente. Pero cuando yo veo a la persona ciega, me reboto. Yo puedo ver a una persona manca, una persona coja, pero cuando veo a una persona ciega y los ves con el bastón, sin ver absolutamente nada, que van tocando, que van viendo, que van por la pared, a veces con perros, la pared sin perros, donde se pueden dar golpes en la cabeza, donde hay mucha gente que van con los perros y echan la sociedad y no lo limpian y pisan la persona ciega las inmundicias de los perros. Y me enfado a veces con el Señor. Digo: Señor, sánalo, porque creo, en mi opinión, creo que es lo peor que una persona puede tener, la ceguera. Haz la prueba, ponte una venda y estate una hora sin ver, y verás tú realmente lo que es no ver. Una venda, una simple venda durante una hora. Y es algo que tú dices: ¿cómo la gente sin vista puede andar? ¿Cómo la gente sin vista puede ir al sitio determinado? ¿Cómo la gente sin vista puede hacer su trabajo? ¿Cómo la gente sin vista puede hacer una vida más o menos normal? Hay personas que son ciegas, que nunca han visto a un niño en los brazos de alguien, que nunca han visto una amanecer, que nunca han visto una playa, que nunca han visto una cosa hermosa, y tampoco una cosa fea. Personas que nunca han visto absolutamente nada. ¿Sabéis, hermanos y hermanas? Espiritualmente también encontramos a cristianos que son ciegos. Espiritualmente también encontramos a creyentes que son ciegos, que han dejado de ver, que andan en tinieblas a causa de sus pecados. Hay una descripción en Apocalipsis, en el capítulo 3, Apocalipsis, capítulo 3, que es dramática. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14 al 17, que dice así. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14 al 17, que dice: y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío y caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo de necesitar, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, un pobre, ciego y desnudo. Fíjate en todo lo que el Señor nos enseña aquí. Es una iglesia que ha dejado su amor, es una iglesia que está limpia, es una iglesia que no tiene fuego espiritual,
Es una iglesia que se ha acostumbrado y es una iglesia que cree que lo está haciendo bien. Una iglesia que es rica, que se ha repetido. Y el Señor le está diciendo, no, estás confundido, iglesia de la Odisea, estás confundido. Tú eres un desventurado, un miserable, un pobre, y fíjate que dice, y ciego, y desnudo. A veces tenemos una impresión de que estamos como viviendo bien en el Señor, como que tenemos una vida, nos instalamos en la rutina espiritual, andamos cada día con el Señor, o pretendemos andar cada día con el Señor, creemos que lo estamos haciendo, pero en realidad estamos viviendo una religión. En realidad estamos viviendo un despropósito espiritual. En realidad estamos viviendo cosas que ya no nos alegran el alma, porque hemos caído en la monotonía y nos convertimos en esto, en miserables, en ciegos, que no estamos dejando de ver la gloria de Dios, estamos dejando de ver lo que Dios hace, estamos dejando de ver lo que Dios hace también en nuestra vida. Creyentes que no ponen sus ojos en Jesús, creyentes que ponen sus ojos en otra gente, creyentes que ponen sus ojos en condiciones, en circunstancias, creyentes que ponen sus ojos en las personas con todo lo que eso significa. Y la palabra de Dios dice que tenemos que poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, sin quitar de ver también a los demás. El apóstol Pablo decía, soy imitador de Cristo y ustedes imitarme a mí también. Pero nuestra vida espiritual va a depender siempre de mirar a Cristo. Siempre va a depender de mirar a Cristo. Cuando estés en un momento complicado en tu vida, mira a Cristo. Cuando te sientes solo, mira a Cristo. Cuando te sientas mal, mira a Cristo. Cuando te sientas en el hospital, mira a Cristo. Cuando tengas un problema en tu interior, cuando estés dolido, mira a Cristo siempre. No seas ciego, sino mira siempre, sorpréndete siempre con el rostro, con la mirada de Jesús. Hay creyentes que nunca podrán ver la gloria de Dios. Nunca podrán ver la gloria de Dios, a no ser que el Señor se acerque a ellos y los sane. Creyentes que han dejado la expectativa, creyentes que no quieren subirse ya al monte de la transfiguración, creyentes que no quieren, como Moisés, decir al Señor, muéstrame tu gloria, no quieren, ya están defraudados del altar cristiano, se sienten lastimados del altar cristiano, se sienten mal por las circunstancias que están pasando. Y ese creyente, yo te digo a ti en esta mañana, acude a Cristo, mira a Cristo. Mira la faz de su rostro, mira la gloria de Cristo, mira a Jesús en todo lo que hace, en todo lo que dice, en todo lo que es, mira a Jesús y mira su gloria. No te conformes con algo menos, mira siempre de su gloria. No seas un creyente ciego, no pierdas la vista. Fijaros que dice que también había en este grupo mudos. Cuando yo estaba en primaria, tenía un compañero que era mudo. Era un niño que era mudo. En aquella época era muy difícil. Hoy es inclusivo. Hoy tenemos a personas con el síndrome de Down, tenemos a personas que están todos juntos, afortunadamente. Y tenemos que dar muchas gracias por eso, porque ha cambiado la vida de miles de personas. Pero en aquella época era muy complicado. Sin embargo, en clase teníamos un mudo. No recuerdo el nombre, pero le teníamos miedo, los demás niños teníamos miedo, porque por cualquier cosa se enfadaban y se peleaban. Además, claro, supongo que era una forma de defender también, no se podía comunicar, y era una forma también de defenderse, digamos, un poco de los niños que tenían a su alrededor. Este es un tipo de persona, es un tipo de cliente, es el tipo de cliente que ya no habla de Dios. Es el tipo de cliente que cuando se convirtió, conoce a Cristo y le habla a la gente del Señor. Pero ha llegado un momento en que ya deja de hablar, nos convertimos en clientes mudos. Nos convertimos en clientes que ya no hablamos de la gloria de Dios, que ya no hablamos con la gente, que no compartimos el Evangelio con la gente, que tenemos vergüenza incluso de compartir el Evangelio con la gente, que tenemos miedo de hablar con la gente del Señor Jesús. Creyentes que ya han dejado de proclamar con sus labios la verdad del Evangelio. Conocen la verdad, pero no proclaman la verdad. Son creyentes que no se identifican como cristianos. Son creyentes que nunca dicen lo que piensan, lo que piensan, lo que creen en sus trabajos, con sus vecinos. Son creyentes que les da miedo hablar de su fe con los demás. Tú eres un creyente de estos mudos que nunca comparten el Evangelio. Eres creyente que lleva 20 años en el trabajo y nadie sabe que tú eres cristiano.
¿Eres un creyente que tiene vergüenza de decir voy a la iglesia evangélica luterana los miércoles o los domingos? ¿Tienes miedo de compartir tu fe? ¿Eres un mundo? ¿Eres una persona que no proclama las bondades, las misericordias de Cristo, las buenas noticias de salvación? Jesús también quiere darte voz. Jesús también quiere darte voz. Jesús también quiere decirte, habla de mí, compártelo, porque para eso estamos aquí, hermano, en otras cosas, para compartir el Evangelio precioso de Cristo, aquel que nos ha cambiado y nos ha transformado. Dios puede sanar tu miedo también. Acércate a los pies de Jesús y dile, Señor, tengo miedo a hablar, me da vergüenza hablar de ti. Dame tú la capacidad de poder hablar. Ayúdame, Señor, a que mi lengua no deje de ser lengua de mudos y sea lengua de proclamador del Evangelio. Digamos que no solamente había estos grupos que estamos hablando de cojos, de ciegos y de mudos, dice que también estaban personas que eran mancas, personas que les faltaban un brazo o los dos. Literalmente la palabra griega que aquí se traduce como mantos, se puede traducir también como mutilados. Es decir, personas que tenían antes sus brazos, pero por alguna razón, por un accidente, en algún momento, han perdido el brazo, o por accidente o por enfermedad, y ahora no lo tienen. Tenían sus brazos y ahora ya no lo tienen, están mutilados. ¿Cuántos creyentes puede haber también que no tuvieron el poder de Dios? ¿Cuántos creyentes hay que nunca tuvieron la atracción de la cruz? ¿Cuántos creyentes hay que tenían la pasión por Cristo, el amor de Cristo, el deseo de Cristo? ¿Cuántos creyentes ha habido que tenían el celo de Dios, pero ahora están mutilados espiritualmente? ¿Cuántos creyentes venían a la iglesia con ganas? ¿Cuántos creyentes leían la palabra de Dios temblando con temor de la palabra de Dios? ¿Cuántos creyentes venían y decían, Señor, ayúdame con mis dones a compartirlo? ¿Cuántos creyentes querían ver la gloria de Dios como veíamos antes? Y hoy en día están mutilados. Ya no se conforman con nada, han perdido la pasión, han perdido las ganas de estar con el Señor, las ganas de cambiar al mundo, han perdido el fuego espiritual, porque han dejado de tener sus brazos espirituales, se han convertido en mancos. Gente que todos conocemos, gentes apasionadas y que ahora ya no son apasionados, gentes enamoradas de Cristo que ya no están enamoradas de Cristo, gentes con pasión por la iglesia y ya no tienen pasión por la iglesia, gentes que aman a sus familias y hoy en día ni se juntan con sus familias. No seas manco, por favor, no seas manco, que no te motive nadie la pasión por Cristo, que no te motive nadie el deseo de Cristo, que no te motive nadie realmente el querer vivir para su gloria y para su honor. Fijaros que dice también el texto que había otros muchos enfermos. El Señor puede sanar todo tipo de enfermedad, hermanos y hermanas, todo tipo de enfermedad, físico y emocional. El Señor puede sanar todo tipo de enfermedad. Nos lo tenemos que creer, de verdad. Yo no estoy aquí para predicar los 4 gritos y ya está. Yo no estoy aquí para dar un mensaje y irme a mi casa y que cada uno haga con el mensaje lo que era oportuno. Yo estoy aquí para predicar la palabra de Dios. Y creo con toda mi alma, con toda la convicción de lo que puedo ser capaz, que Cristo sigue haciendo milagros. Que Cristo sigue haciendo lo imposible, lo imposible lo hace y deja de ser imposible. Dios es un Dios de milagros. Es un Dios que actúa en la mente y actúa en el corazón y actúa también en el cuerpo humano, físicamente. Dios puede ayudar a una persona que está pasando por depresión. Lo creo firmemente. Dios puede ayudar a personas que están pasando por momentos malos. Lo creo. Dios puede curar a personas que están con una enfermedad. Lo creo que puede curar. A veces somos nosotros los más escépticos. A veces con esto de decir, Señor, si es tu voluntad, claro que es la voluntad de Dios, que al final siempre es la voluntad de Dios, al final siempre es la soberanía de Dios, al final siempre se va a hacer lo que Dios quiera. Pero cuando el Señor nos dice feliz y os haré, nos está diciendo continuamente que le pidamos. No está diciendo, Señor, te pido y si tu voluntad, el creyente que conoce la palabra de Dios, el creyente que está en la roca que es Cristo, sabe de sobra que Dios es el soberano. Sabe de sobra que todo se va a mover conforme a su voluntad.
y que la tierra está dando vuelta porque Dios quiere, y que estamos aquí porque Dios quiere, pero el creyente que ama la palabra, el creyente que conoce la Escritura, sabe también de sobra que el Señor dice, ¡pídeme! ¡Pídeme! Y lo dice muchas más veces que hágase tu voluntad, que el creyente lo sabe de sobra, y descansamos en eso. Gloria a Dios que Dios es soberano, y siempre va a ocurrir, siempre va a pasar lo que Él quiere, siempre. Pero eso no quita a que nosotros digamos, Señor, sálvame, Señor, dame trabajo, Señor, ayúdame, Señor, y lo hacerlo con fe. Tú te imaginas orando al Señor, sana a mí, no siento voluntad. Qué oración más triste, qué oración más triste, qué oración más fría, qué oración más escéptica. Tenemos que orar, hermanos y hermanas. Tenemos que orar y saber que Dios puede sanar a los enfermos. ¿Tienes desesperanza? Tráela a Jesús. ¿Tienes depresión? Llévala a los pies de Jesús. ¿Tienes temor? Llévalo a los pies de Jesús. ¿Tienes ansiedad? Llévalo a los pies de Jesús. ¿Tienes pecado? Llévalo a los pies de Jesús. ¿Y a dónde llevaron exactamente este grupo de cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos? ¿A dónde fueron? Lo que acabo de decir. Los pusieron a los pies de Jesús, me encanta. Los pusieron a los pies de Jesús. Este es el mayor lugar de bendición, hermanos y hermanas. El mayor lugar de bendición no es una iglesia rica en cosas. El mejor lugar de bendición no es una iglesia que tenga super comodidades, ni una familia que tenga 4 o 5 coches, ni que tengamos casas grandes. El mayor lugar de bendición es estar a los pies de Jesús. A los pies de Jesús. Y nos cuesta trabajo estar a los pies de Jesús. Nos cuesta trabajo humillarnos a los pies de Jesús. Nos cuesta trabajo tirarnos al suelo y ponernos en los pies de Jesús. El mayor lugar de bendición siempre es estar a los pies de Jesús. María estuvo a los pies de Jesús, no lo dice. Y Jesús la piropea. Y Jesús le dice, has hecho bien, María. Tu hermana no, pero tú has hecho bien, te has llevado a la mejor parte. Porque María se puso a los pies de Jesús. La mujer que ungió a Jesús con el perfume más caro se puso a los pies de Jesús. Y ese perfume que estaba ella guardando por 300 años de barbaridad de dinero, ella va, lo rompe y unge los pies de Jesús y se tira, se pone en los pies de Jesús. Y Jesús la piropea. Jesús le dice también cosas bonitas a esta mujer, porque se había puesto a los pies de Jesús con el perfume más costoso que tenía. Juan, en la isla de Patmos, recordáis, tuvo la visión de Jesús. Y allí estaba aquel hombre ya mayor, que ya quedaba muy poquito, por eso puso Señor. Allí estaba trabajando en las minas, allí en la isla de Patmos. Y de pronto viene a Jesús y se le revela a Jesús, con cara de sol, con túnicas blancas. Y se encuentra con Jesús y se tira al suelo. Se tira al suelo a los pies de Jesús. Los pies de Jesús es lo mejor que podemos hacer en nuestra vida. No quieras un trono, no quieras un trono, no quieras un lugar como los mejores. Ponte a los pies de Jesús. Porque ponerte a los pies de Jesús significa que eres un hombre que ama profundamente a una mujer, que ama profundamente y además que es humilde. Humilde. Los orgullosos no se tiran a los pies de Jesús. Los humildes sí. Lo pusieron a los pies de Jesús. Te pregunto en esta mañana, ¿has aprendido a estar a los pies de Jesús? ¿Has aprendido a estar a los pies de Jesús? ¿Sabéis? A veces hay una intencionalidad. Si no hay intencionalidad, nunca va a haber. La intencionalidad de ponernos a los pies de Jesús y decir, Señor, me quiero poner a tus pies por muchos motivos. Deseo estar a tus pies por muchos motivos. Y deliberadamente tomas la decisión de ponerte a los pies de Jesús. Pero también hay momentos en nuestra vida que la circunstancia, las situaciones personales nos llevan a los pies de Jesús. Hay momentos que no podemos estar a otro lugar. Hay momentos que no podemos estar ni queremos estar a otro lugar. Hay momentos que solamente se nos apetece y queremos estar a los pies de Jesús para que Jesús nos consuele, para encontrarnos con Él y que Jesús pueda también hablar. ¿Estás a los pies de Jesús? ¿Es tu vida un perfume? ¿Es tu vida realmente un sitio donde puedes estar continuamente a los pies de Jesús enseñando, aprendiendo de su palabra?
Y fijaros lo que ocurre con los resultados de lo que vemos aquí. Los pusieron a los pies de Jesús y dice que esto y los sanó. Me encanta. Me encanta. Sanó a los cojos, a los ciegos, a los mudos, a los mancos, a otros muchos enfermos que no sabemos de qué estaban enfermos. No lo ponían todo. Y los pusieron a los pies de Jesús. Y se podía haber quedado ahí. Se podía haber quedado ahí. Y gloria a Dios. Porque se pusieron a los pies de Jesús, pero se podía haber quedado ahí. Y tendríamos que aprender mucho también de eso. Pero no solamente se pusieron a los pies de Jesús, sino que nos dice, y los sanó. Y los sanó. Jesús los sanó. Igual que te quiere sanar a ti. Igual que te quiere sanar a ti. Igual que quiere sanar tu soledad. Igual que quiere sanar tu amargura. Igual que quiere sanar tu rencor. Igual que quiere sanar tu resentimiento. Igual que quiere sanar tu depresión. Igual que quiere sanar tu relación familiar. Y la relación con tu pareja, con tu esposa, con tu esposo. O la relación con tus hijos. Claro que el Señor quiere sanarte. Por supuesto que el Señor quiere sanarte. Y lo hizo con este grupo de personas. ¿Y cuál fue el resultado de esta sanidad? Versículo 31. De manera que la multitud se maravillaba. La multitud se maravillaba. Estaban allí como estaban allí, estaban viendo lo que Jesús estaba haciendo, la sanidad de Jesús, como Jesús tocaba, como Jesús daba, como Jesús hablaba. Estaban ahí, la gente se maravillaba de aquel maestro de Galilea, de aquel Jesús que estaba haciendo estos milagros. Se maravillaba como no puede ser de otra manera. Cuando Dios obra, nos maravillamos. Cuando Dios obra, tenemos que abrir la boca. Cuando Dios obra, tenemos que tirarnos en el suelo. Cuando Dios obra, tenemos que darle la gloria a Él y maravillarnos. Y no quedarnos en la penumbra. Y no quedarnos en la otra cosa que Dios ha hecho. Dios hace siempre cosas. Y tenemos que maravillarnos de las cosas preciosas que Dios hace. La multitud se maravillaba. Déjame preguntarte también, ¿cuándo ha sido la última vez que te has maravillado de Jesús? ¿Cuándo ha sido la última vez que has pensado en Jesús? Y los lagrimones te han caído al acordarte de Jesús. ¿Cuándo ha sido la última vez que te has tirado los pies de Jesús? ¿Cuándo ha sido la última vez que te has maravillado por la obra de Dios en una mano? ¿Cuándo ha sido la última vez que te has maravillado por lo que Dios está haciendo en tu vida? ¿Cuándo ha sido la última vez que te has maravillado cuando has leído un texto y ese texto te ha hecho tirarte en el suelo? ¿Cuándo ha sido la última vez que te has maravillado ante la respuesta de alguien a compartir el Evangelio? La multitud se maravillaba. Que nos maravillemos, hermanos, cada día de lo que Jesús hace y de quién es Jesús. Pero fijaros que no se queda ahí. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver. Y fíjate lo que dice. Y glorificaban al Dios de Cristo. Y glorificaban al Dios de Cristo. La gente estaba allí. Jesús estaba en tierra de gentiles, no estaba precisamente en sitio de judíos, en tierra de gentiles. Y en ese momento estaba en la Decápolis. Y en ese momento está diciendo que la gente estaba viendo el poder de Dios, estaba viendo lo que Jesús estaba haciendo y glorificaban al Dios de Israel. Glorificaban lo que Dios estaba haciendo con esta multitud, con este grupo de personas. Glorificaban a Dios. Glorifica a Dios. Glorifica a Dios. Glorifica a Dios en tu vida, aunque no entiendas por qué está contigo. Glorifica a Dios siempre, con tu actitud, con tus palabras, con tu vida. Glorifica a Dios siempre. No te olvides entrar cada día, por tu bien, porque le das la honra al Señor cuando lo glorificamos, cuando le damos la gloria a Él. Hermanos, que esto sea una realidad de nuestras vidas. Que esto sea una realidad de nuestra vida. Si eres un cliente cojo, si eres un cliente ciego, si eres un cliente mudo, si eres un cliente manco, si estás enfermo, yo te invito en esta mañana que vayas a los pies de Jesús. Que vayas a los pies de Jesús. Que te pongas en los pies de Jesús. Porque estoy seguro que Jesús te va a sanar. Estoy seguro que Jesús, en el mejor momento, en la mejor característica, te va a hacer esa labor en ti. Y maravíllate de la obra de Dios en tu vida y glorifica a Dios en tu vida. Aquí no somos ninguno que yo sepa
somos ricos. Bueno, Lidia con mucho grupo. Ninguno que yo sepa somos ricos, ninguno tenemos mucho dinero en el banco. Bueno, a Enrique tampoco es seguro. Que yo sepa, ninguno tenemos muchas piedras preciosas. Bueno, con Carlos tampoco es muy seguro. Que yo sepa, aquí pues, hay lo que hay. El rey, el Señor Jesús, el rey, es el que se va al monte y se sienta, se va a la montaña y el rey dice que vengan mis súbditos. Los súbditos no son gente, los súbditos no son caballeros de la tabla de reconocer. Los súbditos no son gente que viven en un palacio real. Los súbditos son gente mancos, ciegos, los desheredados. Y ese rey le dice venid y se presenta ante él. Y a todos ellos, a todos estos, este grupo de personas, Jesús sana. Y este grupo de personas se maravilla y de tanta gloria. Te vuelvo a preguntar esta mañana, ¿cómo está tu vida? Cuida tu vida. Cuida tu vida. Elige lo que vas a ver, lo que vas a pensar, lo que vas a leer. Cuida tu vida. Cuida tu vida. ¿Cómo está tu corazón? ¿Qué hay en tu corazón? Iniquidades, verdad, resentimiento. Cuida tu corazón. De verdad, tu bien, cuida tu corazón y cuida tu cuerpo. ¿Estás mal? ¿Estás cansado? ¿Estás solo? ¿Estás triste? ¿Estás abatido? ¿No entiendes? Que el Señor está ahí y te dice, aquí estoy, ven, ven. Quiero preguntarte esta mañana, antes de terminar. ¿Hay alguna persona aquí que está pasando por una situación espiritual mala, complicada, difícil, o carnal, física, mental, enfermedad, depresión? Hay una persona que necesita el toque de Jesús para sanar, sea físico, sea espiritual, sea emocional. ¿Estás pasando por un desierto en tu vida en los últimos tiempos? Quiero decirte, Jesús quiere tocarte para sanar. ¿Hay alguien que quiera levantar la mano y decir, quiero que Jesús me toque porque necesito que Jesús me sane? Sea físico, sea emocional o sea espiritual. ¿Hay alguien? ¿Tenemos otra persona? ¿Carmen Palmas? Que pidamos Jesús, después Palmas. Muy bien, pues vamos a orar por Jesús y por Carmen. Ellos saben el toque que necesitan. Ellos saben lo que Jesús tiene que tocar en su mente, en su corazón, en su cuerpo. Y vamos a orar para que el Señor obre en su vida y que dentro de un tiempo los dos puedan salir aquí y puedan decir, me he maravillado de Jesús, me he maravillado de Jesús. Y los dos puedan decir, y con mi vida estoy glorificando al Dios que no. Un par de hermanos, por favor, en voz alta, tienes el privilegio, la bendición de orar por dos personas que están pidiendo oración. Qué mayor privilegio es ese. Y dos hermanos en voz alta pueden orar por Carmen y por Jesús.